Bueno, voy a tratar de cubrir en 30 minutos un poco de inicio de la cirugía de corazón abierto, que van a ver, eso se llevó a cabo en la Universidad de Minnesota y a 90 millas de la Universidad de Minnesota, que está en Minneapolis, está la clínica Mayo, y ellos fueron los dos pioneros iniciales de la cirugía cardíaca en el mundo. Mire, me parece que eso es un trabajo interesante que hicieron en 1907. Rudolf Hecker era un médico joven en la clínica von Mikulicz, que era un alumno de Bill Roth de Viena. Y ellos se interesaron de cuánto tiempo se podía interrumpir la circulación sin tener problemas neurológicos o muerte. Y en perros hicieron experimentos, llegaron a la conclusión de los famosos 3 minutos, que después de 3 minutos ya no se puede resucitar con éxito total en este caso perros, y después transmisible a hombres. Pero era obvio que 3 minutos no era suficiente para corregir algo en el corazón. Entonces, hay muy pocas excepciones. En 3 instituciones, Bigelow en Toronto, profesor Burema en Ámsterdam, en Holanda, y John Lewis en la Universidad de Minnesota, trataron de prolongar esos 3 minutos a más tiempo, usando hipotermia generalizada. La hipotermia moderada a 30 grados se encontraron en estudios experimentales que se podía interrumpir la circulación por 30 minutos sin repercusión negativa del tejido nervioso central. Ya con esa información, entonces, F. John Lewis, que estaba ahí entre los 3 que hacían los experimentos de la Universidad de Minnesota, creía que tenía suficiente base para transferir eso a sala de operaciones, y el 9252 en la Universidad de Minnesota cerraron la primera comunicación interauricular bajo visión directa usando hipotermia moderada de 30 grados centígrados. Tenían media hora de hacerlo y era suficiente para cosas sencillas en el atrio. Y eso se expandió entonces a través del mundo, como ven aquí: Swan en Denver, Julian en Chicago, Holanda, Alemania, Inglaterra, Italia, Suecia, Japón, en todos lados se hizo esto, pero esos 9 minutos no eran suficientes para, uno, estaba limitado al atrio, a los atrios, porque a esa temperatura, si se tocaba el ventrículo, fibrilaba, era muy difícil de desfibrilar. Así que era un adelanto, pero obviamente limitado al número de pacientes que se podían cerrar una comunicación interauricular. Era claro que se tenía que desarrollar un sistema de completamente hacer un circuito extra cardíaco, cardiopulmonar total, para poder operar dentro del corazón. Y ahí ven ustedes a Gibbon. Yo no sé si esa fue la última. Sí. Que en el sótano del Mass General en Boston comenzó a hacer experimentos para desarrollar una bomba cardiopulmonar. Trabajaron por 20 años. Por cierto que tenía un pequeño laboratorio en el sótano, y una enfermera le ayudaba al principio, y ahí en las noches trabajaban, y algo pasó, no sé qué pasó, pero eventualmente se casaron. Y también fueron los primeros a tener éxito de una cirugía de corazón abierto usando una bomba corazón-pulmón artificial. Pero miren, había varios intentos anteriores. Dennis y Barco, solo eso lo voy a entrar. Me contó Barco
En el 51 en la Universidad de Minnesota tenían una bomba corazón-pulmón ya desarrollada. La usaron en el primer paciente y algo falló con el sistema y no funcionó. Pero era una comunicación interauricular sencilla. El segundo paciente funcionó muy bien el sistema, pero se encontraba con una lesión muy compleja, un canal atrioventricular completo, muy complejo, nunca lo habían visto y fallaron esos dos. Y como ven ahí varios otros intentos, todas mortalidades. Gibbon en el 53 hizo 5 pacientes, de los cuales solo una muchacha joven de 18 años con una comunicación interauricular sobrevivió. Una mortalidad total de los intentos del 94%. Y me contó Walt Luhai que Gibbon se ofreció de encabezar una comisión para pedir al Congreso de los Estados Unidos de hacer un moratorio de tiempo ilimitado para prohibir los más intentos de la cirugía cardíaca de corazón abierto. Afortunadamente, en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, había un grupo que no muy le hacía caso a esto y desarrollaron un sistema ingenioso. Miren, ahí ven un catéteres que sacaban toda la sangre azul del corazón, la pasaban por una bomba. El azul tenía un catéter en la cava inferior, sacando toda la sangre azul. Me estoy confundiendo del dibujo, perdón. Tenían cánulas en las cavas, como pueden ver ahí. Ahí la sangre azul fue sacada, pasada a la cava, al pulmón que oxigenaba la sangre. Una cánula en el sistema arterial, a través de la arteria femoral, en la aorta descendente, sangre ya oxigenada, la pasaban por una bomba y la inyectaban en la aorta ascendente. Así que se podía hacer un bypass cardiopulmonar total, pero usando padre o madre como donador, si se quiere usar la palabra. Fue ingenioso. Tenía la desventaja que se podía, una persona adicional a un cierto riesgo. No obstante, hicieron un total de 44 pacientes. Y aunque la mortalidad fue muy alta, particularmente porque usaron para canal atrioventricular completo, que es muy complejo, una mortalidad del 75%, pero en fin, hicieron 44 casos con una mortalidad del 34%, pero sí demostraron claramente que se podía operar dentro del corazón, porque estaba en el ambiente la idea de que el corazón era el único órgano que no se podía someter a una cirugía intracardíaca. Ellos probaron comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, etcétera, que se podía operar y que los pacientes, al buen porcentaje de los pacientes sobrevivían. Era temporal, pero un paso muy importante en ese momento donde había tanto negativismo sobre la posibilidad de hacer cirugía dentro del corazón. Y la idea era, por supuesto, mejorar el sistema, pero sí eliminar el donador humano y hacerlo eso todo con máquina. El doctor Kirkland de la Clínica Mayo fue compañero de clase en Harvard Medical School con Gibbon, que había hecho este único caso primero. Ellos fueron a Filadelfia con un ingeniero de la Mayo Clinic y simplificaron y modificaron el oxigenador que había originalmente hecho Gibbon, y con esta bomba el doctor Kirkland por primera vez cerró una comunicación interventricular usando ese sistema. Ese es un sistema de, como pueden ver, la sangre azul llega a un oxidador artificial que era una malla, que la sangre azul venía por abajo venía el oxígeno, oxigenaba la sangre, y la sangre oxigenada se reinfundía en el paciente.
Esto fue muy importante, excepto que había un problema. Clínica Mayo tenía mucho dinero y ellos, cada caso costaba $25,000. Estamos hablando ahora de los años 52, 53, 54. Un dineral. La Universidad de Minnesota no tenía tanto dinero y modificaron esto y simplificaron y lo bajaron a un costo de $35 por caso, en la cual, como pueden ver, también igual, sangre azul a un oxidador artificial con exposición, un respirador de burbuja. La sangre es oxigenada y la sangre oxigenada reintroducida en el cuerpo. Esto se podía hacer con $35. Como residentes nosotros teníamos que arreglar esos tubos y preparar la noche anterior todo esto para que podía operar los pacientes siguientes. Pero esto, por supuesto, facilitó la cirugía cardíaca enormemente, fue barato y se difundió rápidamente a través del mundo. Ahora de Guatemala. La incidencia de cardiopatías congénitas normalmente, algo pasó ahí, la incidencia son 7 por 1000 niños nacidos vivos tienen una cardiopatía congénita. En Guatemala, con una población que tenemos y la tasa de natalidad conocida, se puede calcular que nacen aproximadamente 2.200 niños al año con una malformación congénita. Y como van a ver, nosotros desafortunadamente por el momento y por varias causas, una que se hace un diagnóstico muy tardío, particularmente en los departamentos, y por falta de recursos, etcétera, por el momento solo cubrimos en Unicar el 32% de los pacientes que deberían ser operados. Ahora, nuestra meta no es diagnosticar y tratar todos los niños nacidos con una malformación congénita sin discriminar por género, raza, educación o condición económica. Lamentablemente en Guatemala, la mayoría de niños con malformaciones congénitas cardíacas vienen de familias de extrema pobreza y de desigualdad sociocultural, o sea que además de la patología son causas primariamente no médicas, sino francamente políticas, por las circunstancias familiares. Y como pueden ver, ahí tenemos estadísticas del país donde estamos, como pueden ver, de Guatemala, y alrededor de Guatemala el 43.3% de la población de niños que nos llegan vienen de ahí. Y los peores departamentos que mandan muy pocos pacientes, Baja Verapaz, Alta Verapaz, El Progreso, muy poco, y en intermedio, como pueden ver. Así que falta mucho que hacer en el diagnóstico temprano. En el 97, cuando yo regresé de Estados Unidos, comenzamos con la unidad pediátrica y se desarrolló la cardiología, ecocardiografía, transtorácica, transesofágica, fetal, cateterismo, diagnóstico de intervención, electrofisiología, clínicas y técnicos, cirugías, por supuesto, entrenamos cirujanos, como vamos a ver, hasta anestesia, circulación extracorpórea y cuidado intensivo, muy importante. Y hay una psicóloga clínica que también nos ayuda para manejar los pacientes y los estos. Esta es una sala de espera de los pacientes, es anexo a la sala de espera, los niños pueden jugar ahí con unos juguetes. Eso es el tercer piso de encamamiento preoperatorio o después de la operación, después de salir de cuidado intensivos, llegan al tercer piso. Como ven, está bastante bien en comparación con otros hospitales públicos. Es una sala de juego que tienen los niños para poder jugar después de la operación o antes de la operación. Aquí ecocardiografía, esto no incluye en 2015, pero no tenemos los datos todavía, pero se han hecho 55.555 ecocardiogramas en niños. Tenemos dos salas de cirugía para pediátrico, una
fue donada por la viuda de C. Walton Lillehei, que unos pioneros en la Universidad de Minnesota de cirugía cardíaca. La viuda nos donó el dinero para rehacer la sala de operaciones y también parcialmente equiparla. Y operaciones también excluyendo el 15 y los primeros 3 años, pero más o menos hemos hecho con este año son unas 6,000 operaciones de corazón abierto. Ahora, ¿cuál es el problema? Miren la diferencia. Neonato, lo ideal, mientras más temprano se diagnostica y se opera, mejor. Hay menos repercusión sobre el corazón y el pulmón. En el Children's Hospital en Boston, que estaba muchos años, nosotros teníamos el 60% eran neonatos que operábamos. En Guatemala ahorita solo llegamos al 10% de pacientes neonatos. Estamos mejorando lentamente, pero pueden ver una importante diferencia. Y lo último que pueden ver abajo, de niños de más de 1 año. En Boston solo teníamos 10% y aquí tenemos 60% de los niños tienen más de 1 año. Así que pueden ver que es difícil de desarrollar el programa bien. Aquí hay unas estadísticas de 2013 al 2013 hicieron 10,195 operados en 27 centros de Estados Unidos y pueden ver ahí que la mortalidad era 4 o 5%. Y en los últimos años, del 2013 al 2015 en Guatemala, aquí de la mortalidad nuestra ahora estaba del 5%, así que sí se ha mejorado desde el principio. Ahora, centros particularmente desarrollados en cirugía cardíaca como el Children's en Boston, Houston, en Texas, etc., la mortalidad ahorita es el 1%, así que nos queda todavía y tenemos que mejorar. Parte del problema es, por ejemplo, miren, el cuidado intensivo del paciente, el cuidado intensivo, enfermeras graduadas. En Boston teníamos una enfermera graduada por cama de intensivo, por paciente en cama de intensivo. Aquí tenemos una enfermera graduada por 10 camas de intensivo. Así que hay una diferencia, como pueden ver. Al aumentar las cirugías, disminuye la mortalidad. Esos son los conocimientos que se han desarrollado a través de los años. Disminuyen las complicaciones y bajan los costos. Así que mientras más se opera, mejor para la larga. También disminuye la mortalidad y complicaciones al tener enfermedades graduadas. Pero solo para que vean la diferencia, en el Children's en Boston teníamos de las enfermeras del intensivo, 10% tenían un doctorado y 31% una maestría adicional. Impresionante. ¿Cuáles son los problemas que tenemos aquí? Por supuesto, familias numerosas, desnutrición que comienza ya en útero, insuficiente higiene, infecciones e infestaciones al ser admitidos al hospital y están infectados muchos pacientes, educación limitada, inadecuados centros de salud. Después nos interesó, por supuesto, una cosa es que se opera, se puede hacer lo que quiere, se van a su casa, pero ¿qué pasa después? Y cuando regresan a situaciones difíciles socioeconómicas, nos vimos interesados en seguir a estos pacientes. Y aquí tienen, pudimos de un tiempo de entre el 99 al 2009, estamos tratando de llegar ahora al 14. Son 2,975 pacientes que fueron dados de alta, pero solo un 50.1% de estos pacientes regresaban para examen postoperatorio tardío. Entonces, buscamos nosotros con un médico joven en un jeep, yendo a las aldeas para ver cómo estaban estos niños, y encontramos adicionalmente 1,265, 42.5% más de los pacientes operados. Así que un total del 92.6%. Al grupo que no se pudo localizar fue un 5%,
reexaminados al año eran 92.6%, 2.691 pacientes. Muertes tardías me sorprendió. Lo creíamos que era más alto, pero era un 3% solo, 81 pacientes eran muertes tardías. Así que por el momento hay un seguimiento total de esos pacientes, son 2.540 pacientes, son 85.3% de los pacientes que se están, que tenemos datos más tardíos. Aquí ven la realidad económica de los pacientes que tenemos. Miren, 66% no pagan un centavo. Del IX, el IX paga a la unidad, a la unidad, eso es el 29%, y solo un 5% paga algo. Pero de este algo, 80% es menos del 20% del costo. Otros 19% entre 20 y 40%, y solo 1% paga el 100% del costo. Así que como pueden ver, ese es un problema económico serio, pero esa es la realidad de nosotros. Nos dimos cuenta que obviamente solo con esto no era posible. Hicimos una fundación, y para aclarar, y no vamos a entrar en detalle. ¿Qué pasó que no está? Aquí está. Miren, a través de la fundación en quetzales, pues metimos 28.903.000, etcétera, en dólares, 3.6 millones de dólares para aumentar y como van a ver, remodelación, equipo médico quirúrgico, becas, salarios, etcétera. No estaba bien, ¿qué está haciendo? Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Residentes de cirugía que teníamos y que venían de varias partes del mundo, como pueden ver. Entrenamos en Guatemala 4, Albania 1, Alemania, Brasil, Dominicana, Ecuador, Honduras, Salvador, Suiza. En total eran 11 residentes entrenados, de los cuales 5 que están aquí en rojo están ahora de jefes de unidades cardiovasculares en otros lados, en El Salvador, en Honduras, en la Dominicana, etcétera. Y publicaciones que en Guatemala, ese es un problema, en Guatemala no publica mucho, particularmente en revistas extranjeras. Hasta ahora hemos publicado 39 trabajos, 16 en revistas guatemaltecas y 23 en extranjeras de prestigio, en Estados Unidos 12 y en Europa 11. Esto es el grupo inicial de egresados, todos ellos tuvieron 3 años de residencia con nosotros aquí, esos son guatemaltecos. El que está a mi izquierda, el doctor León, ecuatoriano originalmente, medio suizo, él es ahora jefe en Santo Domingo. Ellos dos, los otros son jefes con nosotros. Plan futuro, el doctor Veras es el jefe de cirugía ahora, Iván Vides, subjefe. Tenemos una residente ahora desde 2014 al 2016, son 3 años de residencia, la doctora Rodas, y tenemos anticipado la idea un residente en 17. No se podía detener demasiados porque no saben qué hacer, solo somos nosotros que estamos haciendo esto, y no se puede sobreproducir cirujanos cardíacos pediátricos porque no tienen trabajo. Y antes de retirarme completamente, estamos platicando a ver si podría dejar un laboratorio de genética y bacteriología molecular para hacer algunos trabajos más científicos. Y eso soy yo ahorita ya viejo, decrépito, ya no sirvo para nada. Gracias.